Bienvenidos a Aula SEMS HD. Hoy abordaremos algunos detalles de la asignatura Fundamentos de la Investigación. A lo largo de este programa estaremos comentando elementos clave para que entendamos de mejor manera lo necesario para realizar investigaciones de nivel superior. Entre los temas que hoy revisaremos están la elección y delimitación del tema, el objeto de estudio y la pregunta de investigación, cómo elaborar los objetivos general y específicos. Y por último, estableceremos la importancia que tiene el planteamiento del problema de la investigación. Para comenzar, veamos algunas formas para elegir y delimitar el tema que deseamos investigar. De hecho, Alma, existen ciertos requerimientos que todos los expertos recomiendan para cuando necesites elegir un tema de investigación, los cuales deben seguirse de forma metódica. Edgar, sin lugar a dudas esto nos resulta muy interesante. Te invitamos a ver lo siguiente. La elección del tema y la delimitación son una parte que puede resultar más complicada dentro del proceso de investigación. Sin embargo, determinar el tema facilitará que el trabajo vaya sobre ruedas. Exacto. Existen ciertos requerimientos que todos los expertos recomiendan para cuando necesites elegir un tema de investigación, los cuales deben seguirse de forma metódica. Veamos. El primer paso en la investigación es la elección del tema. El tema debe ajustarse a tus intereses y aquí entra el aspecto personal, ya que la elección del tema va a depender de ti mismo. Busca lo que te interesa, tanto si se trata de un trabajo escolar como uno para realizar tu titulación. El comienzo siempre es el mismo. El tema debe de ser de tu interés, si no es así, perderás la atención y el trabajo será interminable. También puedes considerar algún ámbito de la vida cotidiana como el trabajo, la familia, la escuela, los espacios públicos, por mencionar algunos. De igual forma, puedes basar tu decisión en las recomendaciones de tus profesores o investigadores que trabajen en ese tema. Debes reflexionar y determinar el qué, cómo, cuándo y dónde. Te compartimos 3 consejos básicos para el momento de definir tu tema de investigación. Primero, puedes realizar una lluvia de ideas en la que reúnas todas las alternativas de aquello que es de tu interés. Segundo, revisa la bibliografía relacionada con los temas que a ti te interesan o los temas que se desarrollan en tu universidad y sus respectivas publicaciones. Tercero, elabora una lista de palabras clave que serán luego los ejes rectores de tu trabajo. El segundo paso es la delimitación del tema. Debemos recordar que un tema de investigación no puede ser muy amplio. La delimitación significa acotar el tema de investigación que hemos elegido anteriormente, es decir, definir el tiempo y el espacio o lugar en el que llevaremos a cabo nuestra investigación. Pero te preguntarás, ¿por qué es importante delimitar el tema de investigación? En primer lugar, esto te permite hacer un análisis específico de la realidad en un tiempo determinado. De igual forma, te permite mejorar la organización del tiempo y los recursos para llevar a cabo la investigación. Y finalmente, optimiza la búsqueda y el manejo de la información sobre el tema. Después de haber aprendido a elegir el tema de investigación y tomar en cuenta sus limitaciones, ahora te mostraremos cómo vincularlo al proceso de investigación. ¿Cómo vinculamos esta etapa del proceso de investigación a nuestro contexto? Veamos un ejemplo. En la elección del tema, seleccionamos desastres.
Al elegir el tema, tomamos como punto de partida videos, periódicos, alguna experiencia personal o charlas con algún especialista. Delimitamos el tema indicando que se trata de los desastres en México. También debemos definir qué tipo de desastres, las inundaciones o los sismos. Se acota el tema indicando que el lugar de nuestro estudio será el estado de Hidalgo. Y así queda como tema de nuestro estudio el desastre por sismo en Pachuca, Hidalgo en el año 2017. Continuando con nuestro programa, ahora les presentaremos el objeto de estudio y cómo formular las preguntas de investigación. Es importante mencionar que una de las partes relevantes a revisar en una investigación es el objeto de estudio, ya que se considera el punto de partida hacia un buen trabajo. Tienes razón, Alma. Por ello te invitamos a revisar el siguiente material para que nos quede más claro. Chécalo. Al momento de realizar una investigación científica y o tecnológica, en cualquiera de los ámbitos que se desarrolle, es necesario tener identificado con claridad el objeto de investigación. En este apartado se explicarán algunos de los elementos necesarios para tener certeza al momento de poder definirlo. En primera instancia, debemos identificar qué es el objeto de investigación. Y para ello se puede decir que el objeto de investigación es lo que se va a investigar. Se trata entonces de poder definirlo, qué aspectos concretos quieres estudiar y plantear límites sobre un ser existente, un fenómeno objetivo y real, un sistema de la sociedad, una parte de la naturaleza, del conocimiento o de la información. En este sentido, el objeto de investigación es estudiado en un proceso sistemático realizado por el sujeto que tiene la necesidad de conocer más a fondo la información en específico del objeto a partir de un problema que ataca a determinada parte. Por ello, es necesario que se visualice cómo identificar el objeto de investigación al principio de cualquier proceso investigativo, como punto de partida. Por ello, el objeto es el sistema en donde el problema existe y se desarrolla, entendiendo que el problema está contenido en el objeto. Para poder identificarlo entonces, es necesario hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se investiga? ¿En qué se investiga? ¿Y quién investiga? El objeto de investigación va relacionado con el área en el que el sujeto que realiza la investigación se desempeña. Por ello, algunos ejemplos de objeto de investigación son trabajadores, un inmueble, máquinas, empresas y problemas que las aquejan, una obra artística, una carretera, una región o territorio, un elemento inmaterial, un sistema informático. Fenómenos sociales como pobreza, crecimiento económico, energía, alimentos, máquinas, estudiantes, educación, recursos naturales y muchos más del campo de especialidad en el que te desempeñes. Ahora que ya sabes qué es y cómo poder definir el objeto de investigación, a partir de ahora te invitamos a que realices este tipo de ejercicios en tus trabajos. Es cierto, debes recordar que es una parte esencial de toda investigación el tener claro el objeto de investigación. Ahora bien, dando continuidad a los elementos necesarios para realizar una investigación, revisaremos cómo formular la pregunta de investigación. ¿Y cómo empezamos esto? En muchos momentos de nuestra vida nos hemos hecho cuestionamientos acerca de qué nos ayuda a conocer el medio en que nos desarrollamos. Exacto. La pregunta de investigación es entonces un punto de partida, el cual tenemos que tomar en cuenta para ver los resultados. ¿Quieres conocer más? Checa el siguiente video.
La pregunta de investigación. Debemos recordar que una pregunta es el inicio y el eje central de cualquier investigación que realicemos durante nuestra formación profesional y posterior a ella. Ahora bien, ¿cómo nace una buena pregunta de investigación? La investigación nace de preguntas que tienen su origen en el hombre primitivo, cuando prácticamente se cuestionaban todo. ¿Por qué llueve? ¿Qué efecto tiene el viento? ¿O por qué me quema el fuego? ¿Cómo podemos hacer buenas preguntas de investigación? Este proceso debe ser de manera espontánea y sencilla, con situaciones que nos acontecen en el día a día y con temas de interés. Debemos mantener la curiosidad y el grado de asombro de un niño cuando hacemos una pregunta de investigación y recordar antecedentes, experiencias y aspectos similares al respecto. Recordemos que la pregunta de investigación es parte del problema y una guía hacia lo que se debe investigar. Ahora, una buena pregunta de investigación nos da las guías para justificar nuestra investigación. Orienta la redacción de objetivos generales y específicos. También define el diseño y guía la metodología y el análisis que vamos a realizar durante nuestro trabajo de investigación. Recordemos algo importante, que de la pregunta principal de investigación surgen preguntas complementarias o bien secundarias, las cuales son un apoyo para mejorar nuestro trabajo y nuestros resultados. ¿Qué criterios podemos utilizar para realizar una buena pregunta de investigación? Los expertos nos recomiendan elementos como que nuestra pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y sobre todo relevante para nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, ya sabes cómo establecer preguntas claras para tus investigaciones. Realmente es fácil poder plantearla o las preguntas de investigación y esto te servirá de guía para el desarrollo completo de la misma. No olvides estos consejos que te hemos presentado para poder redactar buenas preguntas y evidentemente tener buenas respuestas. Exacto. Como ya vimos, fueron 2 puntos muy importantes de esta asignatura denominada Fundamentos de Investigación. Ahora vamos a conversar con ustedes sobre los objetivos generales y específicos para un proyecto de investigación. Como ustedes saben, los objetivos son sumamente importantes porque son la parte principal de tu estudio. Ya sea que tu trabajo sea descriptivo o experimental, tiene que tener objetivos muy claros. Nunca olviden este detalle, pues de otra forma, cuando intentes redactarlos, podrías tener algunas complicaciones. Ahora bien, te mostraremos cómo redactar un objetivo general y los objetivos específicos para tu proyecto. Iniciemos con el objetivo general. El objetivo general. Este representa el logro que se quiere alcanzar para dar respuesta a la pregunta de investigación. Expresa la finalidad de tus estudios. Por ello debe ser concreto, viable, preciso, sin ambigüedad y susceptible de alcanzar. Para redactarlo siempre sigue los siguientes pasos. Primero, todos los objetivos inician con un verbo en infinitivo, es decir, terminación ar, ir. Por ejemplo, analizar, determinar, explicar, evaluar, entre otros. En el segundo paso es muy importante colocar el objeto de estudio. Aquí se responde el qué de las investigaciones. El tercer paso a seguir es el medio para lograrlo. Responde al cómo voy a conseguir mi objetivo. Y por último, el cuarto. Aquí la finalidad responde el para qué voy a hacer esta investigación. Como hemos visto, hay elementos importantes para realizar tu objetivo general. Recordémoslos, el verbo en infinitivo y las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Pero ahora veamos el siguiente ejemplo para que tú redactes tu objetivo general. Analizar la biodiversidad laboral en oficinas públicas mediante un estudio exploratorio y la generación de un manual de campo a fin de reducir los riesgos del personal, en donde analizar sería el verbo en infinitivo, el qué sería la bioseguridad laboral en oficinas públicas, el cómo mediante un estudio exploratorio y la generación de un manual de campo.
y el para qué sería a fin de reducir los riesgos del personal. Después de haber revisado nuestro ejercicio, nos damos cuenta que se cumplen con todas las partes que se han mencionado. Muy bien, Alma. Ahora veremos los objetivos específicos. Recordar que estos describen los pasos que deben realizarse para conseguir nuestro objetivo general. Además, detallan los resultados esperados, evidencian los efectos específicos que se quieren conseguir y describen los entregables concretos de nuestro proyecto. Exacto, Edgar. Para redactarlos, su estructura es similar al objetivo general, pero se omite la finalidad, pues esta se comparte ya con el objetivo general. Así que debe seguir los siguientes pasos. Ahora veamos este ejemplo. Primero, se inicia con un verbo en infinitivo. Segundo, mencionar el objeto de estudio. Y en tercer lugar es muy importante el medio para lograrlo. Un ejemplo relacionado con el caso anterior puede ser determinar los riesgos de salud de los funcionarios públicos mediante un estudio de morbilidades, en donde determinar es el verbo en infinitivo. El qué, los riesgos de salud de los funcionarios públicos, y el cómo, mediante un estudio de morbilidades. Esperamos que esta información sea de utilidad y cumpla con tus expectativas sobre cómo desarrollar objetivos generales y específicos para un proyecto de investigación. Recuerden, un objetivo general contiene verbo en infinitivo, qué, cómo y para qué de la investigación, mientras que el objetivo específico lleva el infinitivo y solamente el qué y el cómo. El para qué viene incluido en el objetivo general. ¡Excelente! Después de haber revisado el tema de investigación, el objeto y los objetivos, ahora viene el planteamiento del problema. Este va a ser fundamental dentro de la investigación, ya que establece de manera general una situación actual y deseada de la problemática a tratar. Planteamiento del problema. El objetivo es establecer diferentes metodologías para plantear un problema a través de una revisión de literatura especializada. Los problemas de investigación se van a desarrollar a partir de 3 situaciones principalmente: los vacíos del conocimiento, resultados contradictorios y cuando queremos explicar un hecho. Los vacíos del conocimiento hacen referencia a situaciones que no se han tomado en cuenta en investigaciones anteriores. Los resultados contradictorios se presentan cuando existen estudios que muestran evidencias contrarias. La explicación de un hecho se observa cuando el investigador no le parece la forma en que se abordó el tema. Esta explicación de un hecho va a dar diferentes resultados. Existen varias formas de establecer un problema de investigación. Lo que tienen en común los diferentes métodos es que deben ser claros. Un problema debe tomar en cuenta la relevancia del tema, los beneficios, la situación que pretende resolver y cuál será la profundidad de la investigación. Una de las metodologías para establecer el problema de investigación es la de marco lógico, que contempla plantearlo con un árbol de problemas. Y para realizarlo se deben seguir los siguientes pasos. El primer paso consiste en definir el problema. Este debe redactarse en sentido negativo y se presenta en el tronco del árbol. El segundo paso consiste en establecer las causas. Estos son motivos que generan el problema. Se debe realizar a través de una lluvia de ideas, al igual que los efectos. Los efectos son las consecuencias de los hechos. Las causas son la raíz del problema y se dividen en inmediatas, secundarias y de tercer nivel. Una vez que se tienen los efectos, de ahí podemos obtener los objetivos específicos. Otro método es a través del diagrama causa y efecto, también conocido como espina de Ishikawa o espina de pescado, en donde se establecen las causas del lado izquierdo que forman las espinas y el efecto sería la cabeza del pescado. Este diagrama también es llamado espina de pescado por la forma en que se presenta y consiste en otra forma de establecer un problema de investigación, sobre todo cuando se identifica la causa y el efecto de una determinada situación. Esto se utiliza sobre todo cuando queremos un alcance explicativo.
El siguiente ejemplo muestra las causas y los efectos para establecer la falta de una recaudación fiscal óptima en México. Esta se establece en la cabeza del pescado, mientras que en las espinas se ponen las causas principales. Se enumeran como factores políticos, económicos, sociales y contables, mientras que las subcausas son aquellas que forman parte de cada una de las causas. Por ejemplo, en los factores económicos podemos establecer las tasas impositivas, premios al incumplimiento, el comportamiento del contribuyente, mientras que en los factores sociales está la pobreza, personas que no quieren pagar. Los factores políticos podrían ubicar el populismo, la corrupción, entre otros. Por lo tanto, ¿cómo debe ser un problema de investigación? Presenta un problema práctico, el cual motiva una pregunta de investigación, y esta define el problema a investigar para encontrar una respuesta a esa investigación y entonces ayuda a resolver un problema práctico. Esto se vuelve un círculo virtuoso. Ahora, ¿cómo debe ser un problema de investigación? Debe ser concreto, explícito, delimitado, exacto y preciso. Si logramos hacer esto, podemos identificar, de acuerdo con Ackoff, que el problema está parcialmente resuelto. Ahora, las características de la pregunta de investigación va a ser concreta, clara, que define el problema. Además, debe tomar en cuenta el contexto, el espacio geográfico y el tiempo. Se recomienda que empiece con las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, cuáles, para qué. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el efecto del programa social Comedores Comunitarios en comparación con el programa Desayunos Escolares sobre los niveles de desnutrición infantil en la población beneficiada del municipio de Pachuca de Soto del 2010 al 2017? Al formular la pregunta de investigación, se debe revisar que cumpla con lo siguiente. La respuesta a la pregunta no debe conocerse. Además, debe representar un aporte al campo de estudio sobre el tema. Debe ser viable de ser investigada. Algunos errores que se cometen al formular preguntas de investigación son los siguientes. La pregunta no debe ser respondida con un sí o un no. No debe ser formulada como un dilema y además debe evitarse preguntar sobre el futuro. De esta manera podemos concluir qué es un problema de investigación y cómo se puede establecer una pregunta. Bien, ahora ya conoces la elección y delimitación del tema, el objeto de estudio, los objetivos general y específicos y el planteamiento del problema. Pero si tienes dudas o quieres ampliar tus conocimientos, puedes consultar a tu docente o escanear el código QR, donde encontrarás más información sobre este tema. También síguenos en nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook y en el canal de YouTube de Aula ESEMS HD. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, esto con la finalidad de mantenerte actualizado de las novedades que tenemos para ti. Recuerda seguir nuestras transmisiones en radio y televisión de Hidalgo. Finalmente, no tengas miedo al conocimiento. La investigación es el camino para descubrir las grandes maravillas del mundo. Hasta pronto.